Autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Forum Europa, que organizamos con la colaboración de Red Eléctrica de España, Asisa y BT. Hoy tenemos el honor de recibir como ponente de esta tribuna al fiscal general del Estado, don Eduardo Torres Dulce. También tenemos la satisfacción de que haya aceptado presentarle don Landelino Lavilla, consejero de Estado. La palabra, la tribuna es suya. Señoras, señores, buenos días. Temprano, pero buenos días ya. Para mí es una satisfacción comparecer en este foro y acompañar y presentar al fiscal general del Estado, a quien corresponde hoy desarrollar la conferencia sobre, naturalmente, lo que es la misión, la función de la Fiscalía, y a mí hacer la presentación. Yo la hago con mucho gusto, con mucho agrado. Eduardo Torres Dulce es una persona con la que tengo relación antigua. En mi época de conexión con el mundo de justicia, la justicia, etcétera, yo ya conocía a los Torres Dulce. Entonces él sería probablemente un niño, pero había los Torres Dulce aquí que recordarán muchos de ustedes en el Supremo, en la Audiencia Provincial, etcétera. Y con ellos tuve yo la correspondiente relación. Luego Torres Dulce. Pues con seguridad, el mismo año en que yo pasé al gobierno, Eduardo Torres Dulce ingresó en la carrera fiscal, creo que el 76. Ingresó en la carrera fiscal, había ingresado en la escuela judicial un año anterior. Y desde aquel ingreso, desde aquel momento, él ha seguido su carrera de fiscal por todos los escalones ordinarios, los escalones correspondientes a una carrera en las fiscalías de las provincias que le correspondieron. Después, muy pronto, pasó a la fiscalía, creo, del Tribunal Constitucional, donde estuvo, yo creo que ha estado en 2 periodos en la Fiscalía del Tribunal Supremo, del Constitucional, si yo recuerdo. Uno ese primero y otro tras verificar el ascenso profesional a la categoría de fiscal de sala. Como fiscal de sala, me parece que estuvo en la sala de lo penal del Tribunal Supremo y luego volvió a la Fiscalía del Tribunal Constitucional. Eduardo Torres Dulce es un hombre que puede y debe ser un gran fiscal del Estado. Lo es ya. Yo he tenido con él pues diversas relaciones y naturalmente lo conozco como fiscal, lo conozco como publicista y sería una omisión imperdonable que dijera que no lo conozco, además, es decir, como experto en cine, porque yo soy un aficionado al que le gusta hablar de cine con él, porque puedo aguijonearle, puedo decirle, pues mira, en la tertulia esta yo no estoy de acuerdo, porque yo hablo desde la posición de aficionado y él habla desde la posición de cineasta, de experto, de crítico, de conocedor, como todos ustedes saben. A diferencia de los foros en los que yo normalmente he actuado, he disertado,
a diferencia de los públicos a los que normalmente me he referido, más o menos afines a mi profesión, a mi actividad, yo creo que hoy estoy ante un auditorio nuevo, distinto, un auditorio probablemente mucho más deseoso de oír las palabras del fiscal, que serán ilustrativas respecto de una institución que es clave en la realidad jurídica y política de nuestro Estado social y democrático de derecho. Hoy probablemente estará volando por ahí algunas curiosidades que darán golpes en las puertas y en las ventanas porque querrán que de lo que se hable es de lo que hay que hablar hoy. Pero yo, naturalmente, mi función es la de presentar al fiscal general del Estado, que va a pronunciar una conferencia que ha tenido la amabilidad de facilitarme en índice y, por consiguiente, pues tengo una idea más o menos de los temas sobre los cuales va a tratar. Tengan la seguridad de que será para ustedes grato, será ilustrativo y despertará su admiración y su tranquilidad el saber que la Fiscalía General del Estado está en una persona que, como van a comprobar en su conferencia, es perfectamente conocedora, tiene un criterio muy definido, muy sensato, muy serio y, consiguientemente, yo pienso que estamos en buenas manos en el mundo de la justicia. Tenemos por ahí al titular del departamento, tenemos aquí al titular de la Fiscalía General del Estado y estoy seguro que en esa vuelta que hay que dar a la Administración de Justicia, diríamos, para modernizarla, para ponerla al día, para dotarla de los medios personales y materiales que sean necesarios, para disponerlo, para organizarlo, para ejercitar las funciones y, en definitiva, para lo que importa. Y lo que importa es que cumpla bien la Fiscalía General y el fiscal al frente de ella la misión que la Constitución le atribuye. Yo le voy a decir con palabras de la Constitución, para no poner palabras mías, es la misión de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, así como velar por la independencia de los tribunales y procurar ante estos la satisfacción del interés social. Esa es la misión del fiscal general del Estado en palabras de nuestra Constitución. Ahí está el artículo 124, que todos ustedes conocen, y esa es la misión. Sobre ella, sin duda, nos hablará Eduardo Torres Dulce, nos hablará de sus proyectos, de sus ideas, de las medidas que tengan en preparación o en curso, conducentes a la efectividad plena de esa misión, para superar dificultades, para obtener medios personales y materiales, obtener y disponer adecuadamente de los medios personales y materiales de que disponga la Secretaría y siempre al servicio de la mayor eficiencia, respondiendo a la necesidad generalmente sentida de someter a una reconsideración, a una puesta al día, a un ayornamiento de la Administración de Justicia. En el índice de su intervención que me ha facilitado se relacionan expresivamente los principios desde los que razona, que son naturalmente los principios constitucionales en primer lugar y que marcan el perfil de la institución, y las líneas que, a su juicio, deberá discurrir su gestión, su actuación como fiscal general del Estado. Yo no tendré la osadía de anticipar sus planteamientos. Yo tengo noticia de algunos de ellos, no porque me los cuente, sino porque las leo en la prensa, como las pueden leer todos ustedes, porque la prensa nos cuenta todo. Y, consiguientemente, tengo noticia, pero yo no voy a entrar a ese tema. Ese es el tema propio de mi presentado en estos momentos, del fiscal general del Estado, de Eduardo Torres Dulce. Sí que me gustaría señalar la importancia que tiene, no ya
respecto del ejercicio de las funciones de acuerdo con nuestro ordenamiento, sino en la fase en la que estamos de incorporación a esferas y ámbitos supranacionales y supraestatales. No porque quiera hablar del tema del día, exclusivamente, es decir, porque quiero significar que están en estos momentos, fíjese que no es el tema del día y es igual de internacional, en estos días están negociando la creación de la Fiscalía de la Unión Europea. Y allí están nuestros representantes, y ahí están yo creo que un tanto atascados por la oposición de algunos países a la creación de una fiscalía con determinadas características, como es la fiscalía colegiada. Bueno, pero saldrá adelante, como han salido otras cosas, como salió el Tribunal Penal Internacional, que por cierto lo tengo en estos momentos, después de las modificaciones de Kampala, lo tengo yo sobre la mesa en el Consejo de Estado para dictaminar las modificaciones que se hicieron. Y cuando se aprobó el Estatuto de Roma de 1998, hubo puntos en los que no hubo posibilidad de llegar a acuerdo ninguno. Y la decisión, que es una de las formas por las cuales la vía del consenso permite ir adelantando, la decisión no fue, como no hay consenso, se aparta, sino que, como no hay consenso, se abarca. Y, consiguientemente, en un momento posterior trataremos este tema. Y en Kampala, hace unos años, el 10, esto me parece que entró en vigor el año 2, debió entrar el Tribunal Penal Internacional, y el año 10 en Kampala llegaron a un acuerdo sobre el punto en el que mal enfrentados estaban, que era la configuración del delito de agresión, agresión armada, con o sin declaración de guerra, dice en un determinado momento para que se entienda. Bueno, pues hubo países muy significados, tan significados que no permitieron que aquello se aprobara, y sin embargo la decisión del conjunto fue, pues porque no haya acuerdo en esto, no vamos a parar en el camino que nos hemos propuesto de hacia adelante, y el camino hacia adelante se sigue incluso así, con etapas sucesivas. Eso pasará en su día con la Fiscalía de la Unión Europea, si es que ahora hay dificultades, y eso pasó con el Tribunal Penal Internacional, y en estos momentos pues entrará en vigor todo aquello que no se pudo acordar el año 98 y que sin embargo quedó en reserva para la revisión de 7 años después, que fue la de la reunión de Kampala, me parece que fue en el año 2010. Señoras y señores, yo pienso que la modernización de la Administración de Justicia está, como he dicho, encomendada a personas con indiscutible capacidad y preparación para llevarla a cabo. Y cuando tantos motivos hay para desconfiar, tantos motivos hay para sentir que nos dan golpes por un sitio o por otro, yo tengo en esas personas segura confianza de la que serán ustedes sin duda partícipes tras escuchar la conferencia del Fiscal General del Estado, que presentado queda, aunque ninguna necesidad había de presentarlo. Muchas gracias. Excelentísimo señor presidente del Congreso de los Diputados, excelentísimo señor ministro de Justicia, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, queridas y queridos compañeros de la carrera judicial y fiscal, señoras y señores, queridos amigos. Quiero, con carácter previo, agradecer profundamente a Forum Europa y a los organizadores y patrocinadores la invitación a participar en este foro del máximo nivel. Extiendo el agradecimiento a todos los asistentes con los que durante este rato voy a tener el honor de compartir mesa, mantel y reflexiones. Actos como el presente tienen el valor añadido de permitirme, como Fiscal General del Estado, dar a conocer a la opinión pública las líneas generales de actuación en la dirección de una institución cuya única razón de ser es, en definitiva, el servicio a los ciudadanos,
que tienen como primer derecho el de conocer qué se está haciendo desde la Fiscalía, rindiéndoles cuentas de nuestros proyectos, objetivos y convicciones. Quiero extender especialmente este agradecimiento, en primer lugar, a Landelino Lavilla, insigne jurista, intelectual sereno, coherente, independiente y libre. Quiero expresar mi admiración por una persona que tan altísimos servicios ha prestado a España, especialmente desde el Ministerio de Justicia y la Presidencia del Congreso, y figura destacada de esa obra colectiva de la que los españoles podemos sentir legítimo orgullo, que fue la transición. Coincidimos ahora en el Consejo de Estado, desde el que sigue aportando su sabiduría y buen hacer. Landelino Lavilla es un paradigma vivo de jurista insobornable y hombre público comprometido con la defensa de las libertades y de la democracia. Landelino Lavilla me ha honrado asumiendo la presentación de este acto, que no ha sido en sus manos un mero trámite y que lo ha evacuado con una dosis de generosidad solo explicables en el contexto de la amistad que nos une. Querido Landelino, gracias por haber aceptado la presentación y por tus muy generosas palabras. Vivimos tiempos convulsos. La revolución en las tecnologías de la comunicación e información, las crisis de los sistemas económicos, la fragmentación cultural, el florecimiento de nuevos movimientos socioculturales, los cambios acelerados en las estructuras económicas, los avances científicos y la globalización nos plantean cada día nuevos retos y desafíos. En el mundo del derecho nos enfrentamos a fenómenos paralelos, la globalización e hiperespecialización del derecho, la profusión normativa continua e ingente con centros de producción desconcentrados, la pluralidad de ordenamientos que coexisten en un Estado compuesto y simultáneamente integrado en la Unión Europea, la indeterminación e incertidumbre del ordenamiento, los cada vez más exigentes ciudadanos, legítimamente exigentes, para con la Administración de Justicia, sometiendo una mayor presión a un sistema judicial ya tenso y los conflictos cada vez más complejos que invariablemente desembocan en los tribunales que a veces, reconozcámoslo, no somos capaces de dar respuestas satisfactorias. Como decían Franklin, nada es seguro except death and taxes, excepto la muerte y los impuestos. Quizás actualmente, más que nunca, adquiere significación el concepto de cambio continuo, devenir o flujo, el panta rei presocrático. En medio de este panorama extraordinariamente complejo, voluble e inestable, es imprescindible contar con instituciones orientadas a promover asideros, a generar seguridad jurídica a través de la promoción de la justicia desde la unidad de actuación. En estas coordenadas se sitúa el Ministerio Fiscal en España. Si por un lado debe promover la seguridad jurídica en un contexto de evolución acelerada, por el otro ha de someterse necesariamente a cambios profundos para adecuarse a un mundo en intensa transformación. Cada vez con más claridad y rotundidad, la sociedad exige una justicia eficaz. En esa exigencia de justicia se incluye decididamente la reclamación de que quien la promueva actúe conforme a la ley, de forma imparcial y de una posición autónoma. Claramente se ha instalado entre los ciudadanos la idea de que es inadmisible un ministerio fiscal teledirigido desde el Gobierno, ideologizado o al servicio de concepciones políticas predeterminadas. El proceso que ha llevado a esa común isopinio sobre la necesidad de autonomía para el Ministerio Fiscal ha sido largo y complejo, con paulatinos avances costosamente conseguidos. Desde luego, todavía hay mucho trecho por recorrer, pero el hecho indiscutible del arraigo social, creo que podríamos hablar de un valor compartido, de la idea de que es imprescindible dotar de autonomía al Ministerio Público, supone ya en sí misma un enorme avance en la buena dirección. Este avance se me antoja definitivamente sin retorno. No puede haber marcha atrás. La autonomía del fiscal se torna, pues, en presupuesto indispensable a fin de garantizar su función por excelencia de custodio de la ley. Como sentenciaba Heráclito, los hombres, diríamos en este caso los fiscales, deben defender las leyes como defienden las murallas de su ciudad. Acepté el cargo de fiscal general del Estado porque el presidente del Gobierno, a través del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, deseaba un giro radical en la manera de entender dicha figura constitucional. Lo que se me trasladó era el deseo de hacer realidad la apuesta que la Constitución española de 1978 hizo en su artículo 124 para romper amarras con la tradicional relación de dependencia del Ministerio Fiscal con el Ejecutivo. Un Ministerio Fiscal dotado de autonomía funcional y organizativa plena, inscrito en la órbita del Poder Judicial. Agradecí entonces, y lo hago de nuevo públicamente ahora, esa confianza y ese honor que me confería el Gobierno de la Nación. Durante estos casi 2 años al frente del Ministerio Fiscal, esa apuesta por la autonomía se ha mantenido sin merma alguna, lo que muy probablemente no haya sido fácil en ciertas ocasiones.
Esta sintonía con la idea inicial solo ha sido posible porque el ministro de Justicia la ha asumido sin reserva alguna y públicamente, lo que le agradezco de corazón, así lo ha expresado en varias ocasiones. Ello no impide que en algunos casos nuestras posturas, las del Ministerio Fiscal y las del Fiscal General del Estado, no hayan coincidido, que hayamos discrepado lealmente. Lo hemos hecho y lo haremos, lo que no es sino muestra de que no haya atadura institucional alguna entre el Ministerio Fiscal y el Gobierno. Pero el ministro de Justicia no se ha limitado a asegurar el ámbito de autonomía del Ministerio Fiscal, sino que, de acuerdo con mis planes de incrementar el marco normativo de la misma, no ha cejado en buscar ese horizonte que he pretendido desde el primer momento. Desde mi toma de posesión, el Ministerio Fiscal es dueño ya de la formación de los nuevos fiscales y de la formación continuada de los que ya pertenecen a la misma. Se ha incrementado exponencialmente la individualización de las partidas presupuestarias del Ministerio Fiscal, una aspiración como la anterior tan largamente postergada como necesaria, lo que se completará anualmente con un protocolo de ejecución presupuestarias de otras partidas de difícil cuantificación, como lo son las sustituciones o los planes de refuerzo, así como el diseño de unas inversiones en tecnología que provienen ya de la Fiscalía General del Estado y no meramente de los planes gubernamentales. Incluso en el más complejo terreno de la autonomía administrativa, la vida cotidiana arreglada del Ministerio Fiscal, estamos explorando conjuntamente las vías de llevarla a cabo. Por eso, solo puedo afirmar que hemos, el Gobierno y el Ministerio Fiscal, emprendido juntamente un camino sin retorno, con el firme compromiso de asegurar un marco de real autonomía para los fiscales, que disipe lugares comunes y estereotipos que ya no tienen cabida alguna en la realidad del día a día del Ministerio Fiscal. Ello no ha impedido ni impedirá que lealmente, como ya he dicho, discrepemos en tramos de ese camino, lo que evidencia precisamente las posiciones que Gobierno y Ministerio Fiscal mantenemos institucionalmente. Y no les quepa la menor duda que el ministro Ruiz Gallardón y este Fiscal General del Estado seguimos ese camino que se me prometió y se está cumpliendo, de ampliar el horizonte de autonomía del Ministerio Fiscal de conformidad con el mandato constitucional. Es cierto que puede detectarse un cierto desánimo e incluso puntualmente una desafección al sistema constitucional del que nos hemos dotado. Creo importante en este momento recordar que la Constitución, producto de un colosal esfuerzo de conciliación y consenso, ha constituido desde entonces un marco ejemplar de convivencia. Cicerón dejó escrito que para ser libres debemos ser esclavos de las leyes. Abraham Lincoln consideraba la Constitución la única salvaguarda de nuestras libertades. El respeto a la ley, y en especial el respeto a nuestra ley de leyes, es la única garantía de la convivencia pacífica en libertad. Ese respeto a la ley pasa por conseguir de una vez por todas una justicia eficaz. La consecución de una justicia eficaz pasa a su vez ineludiblemente por un Ministerio Fiscal, además de autónomo e imparcial, eficaz. En esa tarea, legalidad, imparcialidad, autonomía, eficacia, estamos todos. Quizás muchos piensen que en estos tiempos de crisis es mejor no hacer reformas. Repito constantemente que en este punto no comparto la idea de San Ignacio de Loyola, que decía que en tiempos de gran tribulación no conviene hacer mudanzas. Pienso que precisamente en los tiempos de tribulación hay que moverse y este es un momento histórico para hacer mudanzas en justicia. Voy a desgranar de una manera telegráfica las áreas necesidades imperiosamente de actuaciones como en mi tarea de organización del Ministerio Fiscal. El Ministerio Fiscal es una institución única, configurada como tal para vertebrar el Estado actuando conforme al principio de unidad de actuación. Esta configuración se encuentra con el problema de que debe operar en un mapa organizativo complejo. Por otra parte, la actual distribución de competencias en materia de justicia entre el Estado y las comunidades autónomas hace que el proveedor de servicios administrativos y de gestión del Ministerio Fiscal no sea único. En la actualidad son 13 los proveedores de esta clase de servicios, 12 gobiernos autonómicos que tienen las competencias transferidas y el Ministerio de Justicia, el denominado modelo 12+1, con los que cuenta la institución y cada uno de ellos con estrategias propias en materia presupuestaria, organizativa y tecnológica. La necesidad de alinear esta diversidad de estrategias con las exigencias constitucionales derivadas del principio de unidad de actuación va a obligarnos a desarrollar dentro de la institución mecanismos de coordinación y a fortalecer el papel de la Fiscalía General del Estado como órgano directivo del Ministerio Fiscal en el que han de realizarse las tareas de planificación, organización, dirección y control. El Estatuto del Ministerio Fiscal contiene una previsión que tiene por objeto reforzar la autonomía del Ministerio Fiscal.
es la singularización presupuestaria y va dirigida a conseguir que tanto los presupuestos generales del Estado como los de las comunidades autónomas con competencias transferidas en materia de justicia identifiquen aquellas partidas presupuestarias destinadas a financiar el funcionamiento del Ministerio Fiscal en su conjunto, de manera que sea posible conocer los recursos que el erario público destina a la institución y, por lo tanto, cumplir con el principio de transparencia en el funcionamiento de las administraciones públicas. En este terreno, como ya he expresado, se ha avanzado notablemente, pero queda camino por recorrer, muy especialmente en los territorios gobernados por las comunidades autónomas. La Fiscalía General del Estado debe tener voz y participación real en la determinación de estas partidas y en su gestión, con el fin de que la distribución de los recursos que se asignen al fiscal se acomode a las necesidades y prioridades previamente valoradas por el Ministerio Público a través de sus propios órganos decisorios, que son indudablemente quienes mejor las conocen. La estrategia de modernización de su funcionamiento pienso que debe centrarse en, primero, el despliegue del soporte administrativo de la nueva estructura organizativa del Ministerio Fiscal, lo que conocemos como la nueva Oficina Fiscal, el apoyo al principio de especialización introducido por el Estatuto muy decididamente desde 2007 y el fortalecimiento de los cuadros directivos sin los que es imposible el funcionamiento de una organización de más de 2.400 fiscales. Debe, en efecto, avanzarse en la implantación de la nueva Oficina Fiscal. La carrera fiscal ha experimentado en los últimos 10 años un aumento de personal que no ha venido acompañada de incrementos en la oficina. Por el contrario, la Oficina Fiscal ha permanecido ajena a esta transformación sufrida por la institución a la que debe servir y la que debe formar parte, siempre con el horizonte del servicio a los ciudadanos. Del total de funcionarios de justicia, 41.526, solo un 4,4%, 1.910, presta sus servicios en las fiscalías. La situación actual de las oficinas fiscales presenta una serie de características que permiten pensar en que una reorganización de las mismas, un cambio en la forma de llevar a cabo los procesos de negocio y una mayor integración de tecnología en los mismos permitirá mejorar la productividad de manera sensible. Del éxito de la implantación de un modelo de oficina del fiscal, con una base reconocible en todo el territorio nacional, dependerá en gran medida el que la institución pueda cumplir una de sus principales misiones, garantizar el principio de unidad de actuación. La eventual asunción de la dirección de la investigación exigiría, sin duda, un fortalecimiento de este modelo de la oficina fiscal. Entro y pido disculpas anticipadas en lo que mi ilustre, admirado y recordado fiscal del Reino, Juan Manuel Fanjul Sedeño, denominara la ingrata tarea de inventariar angustias. Los compañeros de la carrera judicial y fiscal entenderán perfectamente esta descriptiva frase de Juan Manuel Fanjul Sedeño. No han perdido, por desgracia, aún su vigencia las palabras de Alcalá Zamora, cuando denunciaba que el mecanismo procesal marcha casi siempre en el aspecto técnico con enormes retrasos si se le compara, por ejemplo, con la organización burocrática, mercantil o bancaria. Puede leerse en la memoria de la Fiscalía correspondiente a 1978 que en un siglo las únicas novedades técnicas y de sistemas de trabajo que han entrado en nuestros juzgados y tribunales han sido el teléfono y la máquina de escribir, mientras el hombre llegaba a la luna y los métodos de organización y productividad, servidos por una tecnología alucinante, se desarrollaban en progresión increíble hasta en la más pobre empresa del país. Estas palabras de 1978 ya no tienen ese sentido radical, pero sí de exigencia en el horizonte que se nos viene más adelante. Sin salirnos de la esfera pública, si comparamos la implantación de la utilización de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas en ámbitos tales como la Administración General del Estado, la Agencia Tributaria, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en su momento, con la implantación en la Administración de Justicia, la distancia es ciertamente notable. Durante muchos años se ha invertido mucho, y era necesario, en el capítulo 1, en personal, pero no en infraestructuras, no en tecnologías donde el atraso es evidente, no habiendo existido un plan real y coordinado de desarrollo de inversión para alcanzar los ratios europeos. Solo el 5% de la inversión del Estado central y de las administraciones autonómicas en medios tecnológicos va al Ministerio Fiscal. El 95% va a la carrera judicial. Creo que es hora de reorganizar los medios, a veces escasos, sobre todo en tiempos de crisis, que se atribuyen a este sistema. El sistema de información del Ministerio Fiscal requiere, además, un compromiso presupuestario de las administraciones competentes y una organización que así está haciendo ya el Ministerio de Justicia. Se otorga, pues, con estas tecnologías un nuevo derecho al ciudadano, el de relacionarse electrónicamente con la Administración de Justicia. Nos vemos con ello abocados a un futuro próximo en el que las oficinas judiciales y fiscales no deben de conocer el papel,
es el denominado objetivo de cero papel en la Administración de Justicia. Se supone que la desaparición del papel ha de culminarse en un plazo de 5 años. El tránsito del legajo al expediente electrónico constituye el paradigma de dicha transformación actualmente en curso, que habría de cristalizar en un nuevo sistema de impartir justicia para el siglo XXI en el que estamos ya ciertamente inmersos. No soy un enemigo de la descentralización de competencias, soy un defensor de nuestro Estado autonómico, pero es evidente que la justicia no puede estar excesivamente fragmentada si quiere respetar el valor justicia previsto en la Constitución. Sin embargo, la situación actual de la Fiscalía tiene que enfrentarse con variaciones a 8 sistemas informáticos, algunos de ellos incompatibles entre sí. Creo que la creación en su momento de una Agencia Nacional de Informatización que obligue de alguna forma a que la idea de justicia no se fragmente excesivamente y pueda circular la información no ya entre comunidades autónomas, sino también a nivel transnacional, es ciertamente una exigencia ineludible. Debe avanzarse en la implantación, además, de un sistema estadístico que refleje fielmente la actividad real del Ministerio Público y que proporcione datos de calidad útiles para orientar la política criminal. En la actualidad no es posible proporcionar unas estadísticas rigurosas. Las estadísticas que damos al comienzo del año, de la apertura del año judicial, el presidente del Tribunal Supremo y el fiscal general del Estado, son ciertamente estadísticas reales, porque se basan sobre datos que el sistema proporciona, pero en nuestra opinión carecen de rigor científico, no siendo por tanto aptas para cumplir de forma completa la función a la que van relacionadas. Creo que otro de los pivotes sobre los que debe de mover los retos próximos del Ministerio Fiscal es la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Nuestro Estatuto Orgánico, transcurridos más de 6 años desde su última reforma, revela necesidades que han de ser abordadas sin demora. La línea dominante de una futura reforma ha de ser la potenciación de la autonomía ad intra y ad extra del Ministerio Fiscal. Independientemente de que finalmente la reforma procesal se oriente a atribuir al fiscal la dirección de la investigación penal, es mi más firme voluntad reforzar los mecanismos de blindaje, tanto hacia el exterior como en el interior del Ministerio Público, de la autonomía del fiscal. En este apartado cifro mis mayores esperanzas de perfeccionamiento del Ministerio Fiscal. Isabel I de Inglaterra tenía como lema el Semper Eadem, subrayando la necesidad de ser coherente con uno mismo, de no traicionar nuestros principios. La asunción del cargo de fiscal general del Estado no me ha hecho olvidar viejas reivindicaciones de las que he sido abanderado toda mi vida. La democracia interna y el blindaje de la autonomía del fiscal. Debe evitarse que la supremacía del fiscal general del Estado sofoque el desenvolvimiento de los restantes órganos de la Fiscalía y de sus miembros, muy singularmente el Consejo Fiscal y la Junta de Fiscales de Sala. También estimo que ha llegado la hora de establecer mecanismos de defensa institucional de los fiscales que se vean ilegítimamente perturbados en el ejercicio de su función. Un fiscal atacado en su objetividad debe ser defendido con denuedo, pues la imparcialidad de la justicia también sufre con estos ataques. Cuando se apruebe la anunciada reforma procesal y orgánica, la Fiscalía General del Estado tiene pensado, tras debate interno en el Ministerio Fiscal, entregar al Ministerio de Justicia un borrador de estatuto orgánico del Ministerio Fiscal que, con pleno respeto de la iniciativa legislativa que al Gobierno compete, constituya una ajustada expresión de esas aspiraciones y cierre la modificación completa de las leyes orgánicas y de la Ley Procesal Penal. Cuanto a esta reforma procesal penal, un rápido diagnóstico de la situación subrayaría que los procesos penales en España son extraordinariamente lentos e innecesariamente dilatados. Con razón decía Alonso Martínez que las llagas sociales no se curan ocultándolas, sino al revés, midiendo su extensión y profundidad y estudiando su origen y naturaleza para aplicar el oportuno remedio. La exposición de motivos de nuestra centenaria Ley de Enjuiciamiento Criminal fijaba como objetivo la celeridad del juicio para la realización de 2 fines, a cual más importante. 1, que la suerte del ciudadano no esté indefinidamente en lo incierto, ni se le causen más vejaciones que las absolutamente indispensables para la averiguación del delito y el descubrimiento del verdadero delincuente. Y otro, que la pena siga de cerca a la culpa para su debida eficacia y ejemplaridad. Una justicia abrumada por la sobrecarga de trabajo que en una proporción descomunal consiste en practicar, a veces, mecánicamente diligencias que solo sirven para repetir lo que ya hizo la policía o que nadie ha pedido, no puede ser, y menos en estos exigentes tiempos de crisis, objeto de inversiones que solo servirían para consolidar el caos. Invertir en lo disfuncional es desinvertir, retroceder y no avanzar,
posponer la solución prolongando la agonía del enfermo, que cada vez presentará una imagen más patética, menos cercana a la realidad. Tras la entrada en vigor de la Constitución han sido renovadas todas las leyes procesales, todas menos las más necesitadas. La Ley Procesal Penal, como se ha dicho, es el sismógrafo del Estado de Derecho, porque toca la médula de nuestras libertades, de nuestros derechos fundamentales, de nuestra seguridad personal y colectiva. No es una cuestión de política, ni de reparto de poderes, ni de protagonismos. Es un problema de Estado, del Estado de Derecho, de todos, porque a todos nos alcanza y todos estamos de acuerdo en que hace falta un cambio. Para ello necesitamos un nuevo proceso que, por un lado, garantice los derechos de los encausados y de las víctimas y, por el otro, sea eficaz y permita dar una rápida respuesta tanto a la criminalidad común como a la que más nos preocupa, la delincuencia relacionada con la corrupción, la criminalidad organizada y los delitos denominados de cuello blanco. Necesitamos que pase a ser una mera reliquia histórica aquella terrible frase que pronunció Anacarsis allá por el siglo VII a.C. Las leyes son como las telarañas, los insectos pequeños quedan atrapados en ella, los grandes la rompen. Debemos dotarnos de una herramienta procesal que permita actuar eficazmente contra todo tipo de delincuencia, pequeña y grande, y muy especialmente contra la corrupción política y económica, fenómeno que hemos comprobado no se vincula a una u otra formación política o corriente ideológica, sino al abordaje ególatra y lucrativo del poder por parte de sujetos o grupos que solo militan en su propio afán depredatorio y en el desprecio de la legitimidad democrática. La propuesta de Código Procesal Penal publicada por el Ministerio de Justicia nos sitúa frente a estos notables retos. Ha suscitado expectación y un debate que debe entenderse, como al parecer pretendía el señor ministro de Justicia, como la consecuencia del interés de cuantos nos preocupamos por trabajar en pos de una mejor justicia para todos los ciudadanos que amplíe, consolide y haga más moderno aún la eficacia del Estado de Derecho. No es nuestra intención desde el Ministerio Fiscal limitarnos a plantear problemas, lo que el profesor de la Oliva denominó el vicio de la problematicidad. Queremos a toda costa huir de lo que Gierke denominó como disquisiciones fantásticas de los artistas del derecho. Lo que realmente nos mueve es el afán constructivo, aportar soluciones. Los modelos al uso en los países de nuestro entorno se basan precisamente en las ideas que inspiran en buena parte dicha propuesta. Ya he expresado públicamente en varias ocasiones lo que creo que es el sentir casi unánime del Ministerio Fiscal, que no nos parece adecuada la manera en la que el documento propuesta del Grupo de Trabajo concibe la función investigadora del fiscal en el nuevo proceso penal. No regatearé elogios a la capacidad técnica de ese trabajo previo, ni mucho menos a sus admirados y competentes autores, pero ello no impide la serenidad razonada de la discrepancia en punto tan esencial que es, además, común opinión de todo el Ministerio Fiscal. Entendemos, por tanto, con la máxima lealtad y respeto, que la eficiencia y eficacia del proceso en tal fase de investigación, encaminado siempre a no producir dilaciones indebidas y a asegurar la economía del proceso, padecería indefectiblemente como consecuencia de la no atribución en exclusividad de tal tarea procesal de investigación al Ministerio Fiscal, tal y como de manera exitosa viene ocurriendo en nuestro vecino Portugal. La constante y no justificada a veces tutela del juez de garantías en esta fase, que tiene su rol absolutamente indiscutible y necesario concluida dicha fase de investigación, de manera constante mientras el fiscal investiga, así como las muy previsibles interferencias de las partes personadas, a las que nunca negaremos el derecho constitucional a la igualdad procesal, que exige el artículo 24.2 de la Constitución, harán de facto ineficaz tal labor de investigación, a la vez que injustificadamente se ignora la imparcialidad constitucional ex artículo 124.2 que se predica del fiscal, comprometiendo, en nuestro juicio, severamente su dignidad. Son muchos y variadas las reformas propuestas en dicha propuesta de reforma procesal, muchas de ellas ciertamente magníficas. Pero de igual manera pienso que para obtener rédito de descongestión realista del sistema procesal penal, sin la expulsión razonable y meditada de las faltas del libro tercero del Código Penal de la jurisdicción y sin una aún mayor radicalidad de la que propone el proyecto en la instauración de los juicios inmediatos, guardando todo tipo de garantías procesales, que suponen de facto casi los 2/3 de los procesos penales, difícilmente se obtendrán en su plenitud los objetivos benéficos de modernización y eficacia que el proyecto dibuja generosa y acertadamente. Por lo demás, le deseo el mayor éxito al proyecto de reforma del proceso penal porque todos nos jugamos mucho en ello, tan esencial a la convivencia y al pacto social de todos los españoles. Estoy seguro que requerirá un análisis frío y documentado,
acuerdos en lo esencial y debate en lo accidental, sacrificios personales e institucionales, planificadas inversiones económicas y coraje, valentía, huyendo del miedo a las reformas profundas. El ejemplo de Alonso Martínez es ciertamente ejemplar. Será imprescindible que tengan presente aquellos que lleven a cabo la reforma que, como expresara Francesco Carneluti, quien construye un código no puede hacer poesía, y si la hace es la justicia quien termina por pagar las costas. Finalmente, quiero decirles que uno de mis objetivos cuando acepté el cargo de fiscal general del Estado es llevar a buen puerto lo que ya era un objetivo del Consejo Fiscal del que formaba parte, elaborar un libro blanco del Ministerio Fiscal. El proyecto ve ahora por fin la luz, se publicará en poco tiempo, como fruto del esfuerzo colectivo de los miembros de la carrera fiscal, impulsado y coordinado por el Consejo Fiscal, máximo órgano representativo de los integrantes de nuestra institución, con el fin de obtener una fotografía institucional del Ministerio Fiscal que reflexione sobre los cambios operados en la estructura organizativa de las fiscalías y el ensanchamiento funcional experimentado. Este chequeo que hemos hecho al Ministerio Fiscal, crítico y autocrítico, no puede ser claro, es un fin en sí mismo. El nuevo libro blanco ha de servir para impulsar las mejoras introducidas en el Ministerio Fiscal, sobre la base de que toda mejora en la institución, en tanto pieza clave del Estado constitucional de Derecho, supondrá un avance en el siempre inacabado proceso de su construcción y servirá para apuntalar los valores sobre los que fundamenta. El fin último no puede ser otro que el de reforzar el Ministerio Fiscal para dar un mejor servicio a la justicia y, en definitiva, a la ciudadanía. Una idea central del libro blanco es la que debe ser desterrada a la práctica de ampliar incontroladamente el ámbito de actuación del fiscal, asiduamente observada en pasadas décadas, lo que ha provocado una auténtica metástasis funcional hacia ámbitos cada vez más dispersos y alejados de su función original, sin efectuar a veces consideración alguna a la suficiencia de sus dotaciones actuales de medios o, en su caso, sin la debida planificación o previsión de sus dotaciones futuras. Quiero cumplir en breve, por tanto, mi compromiso de presentar el libro blanco ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, al Gobierno de la Nación, a los gobiernos autónomos a través de los fiscales superiores y a los propios ciudadanos destinatarios de cualquier esfuerzo que haga el Ministerio Fiscal. Finalmente, y como ha anticipado Landelino Lavilla, quiero decir unas palabras sobre la construcción de la Fiscalía Europea. La Fiscalía Española desde hace años ha participado activamente en las discusiones, trabajos y estudios para la implementación de la Fiscalía Europea. Estos trabajos se han intensificado últimamente, como sucedió desde el decisivo impulso de la Presidencia Europea. La competencia de la Fiscalía Europea se extendería a la persecución de las infracciones que perjudiquen a los intereses financieros de la Unión, los denominados delitos PIF, con posibilidad, en un momento posterior, y si hay unanimidad al respecto en el Consejo Europeo, de ampliar su competencia a la persecución de la delincuencia transnacional grave. La Comisión ya ha propuesto una Fiscalía Europea con personalidad jurídica, estructura jerarquizada y descentralizada, compuesta por el fiscal europeo, 4 adjuntos y al menos un fiscal delegado en cada Estado, independiente tanto de instituciones y órganos europeos como de las autoridades nacionales, pero responsable. El derecho nacional del Estado miembro en el que se lleva a cabo una investigación sería de aplicación con carácter complementario y subsidiario, en tanto no contradiga lo previsto en un reglamento que debe así desarrollarse. Los fiscales delegados estarían bajo el denominado sistema de doble sombrero, double hat, esto es, serían fiscales nacionales que trabajarían para la Fiscalía Europea cuando fuera necesario en el marco de los delitos PIF. Los Estados tendrán que reconocer a la Fiscalía Europea como un nuevo actor en los procedimientos penales. La Fiscalía Europea, normalmente a través de los delegados, pero sin excluir la posibilidad de intervención directa del fiscal europeo, podrá dirigirse a cualquier autoridad nacional, incluidos los juzgados y tribunales, para recabar diligencias y documentos. La Comisión ha optado por un modelo que nos resulta muy conocido en España, una fiscalía jerarquizada e independiente del poder político, tanto de las instituciones de la Unión Europea como de las autoridades de los Estados miembros. Esta propuesta, que es la que la Fiscalía Española considera más acertada, permite que nos enfrentemos a un momento de cambio de paradigma. Nunca antes nada parecido se había pretendido en el ámbito del proceso y el derecho penal, y todos, si se lleva a cabo, tendremos que adaptarnos. Las fronteras ya no pueden ser objeto de límite para el proceso penal. Desde luego, la Fiscalía Española está plenamente dispuesta a asumir las responsabilidades que se deriven de la creación de la Fiscalía Europea y a ejercitarla desde la autonomía y la imparcialidad. En un día como hoy, 22 de octubre, hace 22 años se constituyó el Espacio Económico Europeo, hito histórico en el avance de las instituciones europeas. El que fuera presidente de la Comisión Europea, Jacques Delors,
señalaba que nuestra comunidad no es solo fruto de la historia y de la necesidad, sino también de la voluntad. Este es un punto que debe estar perfectamente claro si se quiere una evolución fructífera de la Unión Europea. Desde el Ministerio Fiscal como institución existe voluntad plena para coadyuvar al éxito de la futura Fiscalía Europea. Podemos en este punto coincidir con Max Weber, cuando afirmaba que el hombre está en la historia, el hombre es historia, el hombre es una historia. Estos son, desde nuestro punto de vista, expuestos muy sintéticamente, algunos de los retos a los que se enfrenta el fiscal y la justicia en España en este momento. Es quizás en época de tempestad económica y de zozobra en los valores, cuando con más intensidad se siente la necesidad de construir un puerto seguro, un sistema de justicia eficaz, que ofrezca refugio y sirva para dar adecuada respuesta y para encauzar los conflictos sociales, enfrentando la cambiante realidad desde el asidero del principio de legalidad. En esa dirección trabajamos por el bien de todos los ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor fiscal general. Muchas gracias, señor Lavilla. Pues empezamos con las preguntas, que son muchas. Antonio Prieto dice, aunque sea a título personal, ¿está usted de acuerdo con la petición que hicieron ayer las asociaciones de víctimas de terrorismo en relación con la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos que anula la aplicación retroactiva de la doctrina Parot? ¿Es sostenible que la sentencia sea solo aplicable a unos casos concretos y que los jueces tendrán la última palabra y discrecionalidad suficiente para interpretarla en otros casos? Jesús Úbeda, de Libertad Digital, dice, ha dicho, refiriéndose a Cicerón, que debemos ser esclavos de las leyes. ¿Cómo entendemos esa frase a la hora de aplicar la doctrina Parot tras la sentencia de Estrasburgo? Nati Villanueva, de ABC, ¿de qué forma va a afrontar la Fiscalía la nueva situación penitenciaria que se deriva de la sentencia de Estrasburgo? La Fiscalía es partidaria de acumular los casos o de resolverlos uno a uno. Y Patricia Rossetti, de la COPE, le pregunta si la Fiscalía ralentizará todo lo posible las excarcelaciones. Resumiendo, vamos a decir de alguna forma, mi doctrina sobre la doctrina Parot, podríamos decir en este momento. En primer lugar, yo lo que quiero resaltar con esa cita de Cicerón, que he empleado muy deliberadamente, es que España es un Estado de Derecho, y como tal, el Estado de Derecho está sujeto a la ley de leyes, la Constitución, a los tratados internacionales que firma España y, por lo tanto, con el mayor respeto, aunque discrepemos críticamente de las decisiones, en este caso, 2 decisiones en instancia y en apelación del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, desde mi punto de vista como fiscal general del Estado, la sentencia obliga a ejecutarla en sus estrictos términos. Por lo tanto, el Ministerio Fiscal no va a poner ninguna dificultad con respecto a la ejecución cuando así se desarrolle en los términos procesales establecidos y ante el órgano judicial correspondiente. También desde este punto de vista quiero dejar claro, como he venido insistiendo desde hace unas semanas, que la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo no cuestiona en sí mismo la doctrina Parot, es decir, la evolución jurisprudencial respecto de la refundición de condenas, sino la manera de aplicar, en algunos casos retroactivamente, a situaciones de ejecución dicha normativa jurisprudencial, dichas decisiones jurisprudenciales. Por lo tanto, y en consecuencia, la Fiscalía General del Estado no va a hacer una categorización general de la sentencia, sino que esperará a cada caso concreto para examinar las circunstancias de cada caso concreto, que en algunos casos son diferentes entre sí, para, en el marco de la sentencia, decidir si procede o no procede
la aplicación de esta nueva doctrina emanada del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ni vamos a ralentizar ni vamos a acelerar absolutamente nada, sino que esta sentencia no establece un marco general, sí establece un marco de decisión que afecta a la señora del Río. Ese marco va a ser respetado escrupulosamente por el Ministerio Fiscal como pieza esencial del Estado de Derecho. Nos debemos un Estado de Derecho y debemos de cumplir estrictamente con todos los horizontes del Estado de Derecho, pero ello no impide que, evidentemente, las situaciones se examinen individualizadamente. También le preguntan si hay manera de evitar la salida masiva de presos de ETA, lo que sería celebrado como una victoria de los terroristas sobre el Estado. ¿En qué se ha fracasado para que se haya producido esta situación? Yo creo que fracasado no se puede hablar en términos jurídicos de fracaso estrictamente. A veces se utilizan esos términos, ¿no? Sino sencillamente en las posiciones de debate jurídico siempre dentro de un proceso se sostienen una u otra posición, que son aceptadas o no aceptadas por el tribunal, y uno debe acatar siempre respetuosamente las decisiones, guste o no guste, o no hayan estado conformes con eso. Esto no implica necesariamente un fracaso, sino sencillamente que los argumentos que se han esgrimido por alguna de las partes no han sido aceptados por parte del tribunal. Yo creo que la posición, primero, de fijación de la doctrina por parte de la Sala Segunda del Tribunal Supremo es un acto absolutamente correcto y competente por parte de la Sala Segunda, que no puede contemplarse, ni en ningún sistema jurídico se contempla una jurisprudencia anclada en el anquilosamiento sin examinar la realidad social dentro de los términos de la legalidad correspondiente, y posteriormente han funcionado todos los mecanismos. Ha habido 2 instancias para resolver los procesos, ha habido además una apelación de vulneración de derechos fundamentales, en algunos casos aceptadas por el Tribunal Constitucional, y finalmente una apelación a un tribunal que reconoce España, que es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por lo tanto, yo creo que no puede hablarse de fracaso, sino sencillamente de un proceso que ha concluido desfavorablemente a las tesis defendidas por el Estado español y a lo sostenido por los tribunales ordinarios españoles y por el Tribunal Constitucional. En cuanto a la salida o no masiva de presos afectados por la sentencia del caso del Río, vuelvo a insistir que por parte de la Fiscalía se van a examinar individualizadamente cada caso y extrayendo las consecuencias legales y constitucionales que se deriven. Fernando Jáuregui, de Diario Crítico, le pregunta si es cierto que discrepa usted del señor Ruiz Gallardón, el señor ministro, en cuestiones como un posible acercamiento de presos de ETA a cárceles vascas. ¿Debería ahora reconsiderarse la política penitenciaria con respecto a la banda, como sugiere hoy un miembro del Consejo del Poder Judicial? Óscar Rodríguez dice: el portavoz y consejero de Justicia del Gobierno vasco, al hilo de la sentencia del Tribunal de Estrasburgo, pidió ayer cambios en la política penitenciaria y abrir una nueva etapa, una política de Estado para la paz, por encima de las víctimas de los terroristas. Frente a estas manifestaciones del señor Erkoreka, doña Ángeles Pedraza, presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, dijo: pedimos justicia y eso es que los asesinos estén en la cárcel. ¿Cuál es su posición, señor fiscal? En primer lugar, ya he dicho que discrepo y he discrepado del señor ministro de Justicia y él de mí, y entra dentro de la posición institucional de cada uno de ellos. También he dicho, y lo digo públicamente, que nuestras discrepancias nunca han sido de carácter esencial, evidentemente, siempre en cuanto a las diversas orientaciones, y ya he expresado al respecto este criterio. Pero es que con respecto al acercamiento, la política de acercamiento de presos es algo que corresponde exclusivamente a la política criminal del Gobierno, la política interior, en la que la Fiscalía no tiene absolutamente nada que decir. La Fiscalía lo único que hace es cumplir estrictamente con la legalidad, una legalidad emanada democráticamente de las urnas cada 4 años por la selección de los españoles. Y por lo tanto nosotros no tenemos ninguna posición acerca del acercamiento de presos vascos o de política penitenciaria, que en buena parte le corresponde también al Ministerio del Interior. Así que en ese punto no he podido discrepar del señor ministro de Justicia, porque no hemos tenido ocasión de discrepar, porque no entran
dentro de las esferas de mi competencia. La Fiscalía es siempre, y ha sido así, muy especialmente la Fiscalía de la Audiencia Nacional, muy respetuosa con la legalidad, como es lógico, la interpretamos atendiendo siempre a la realidad social, pero en modo alguno ni ha hecho ni va a hacer en modo alguno, vamos a decir, la parte de política que le corresponde legítimamente al Gobierno de la Nación. Nuestro criterio es cumplir estricta y rigurosamente la legalidad. Eva Llamazares, de Onda Cero. La Fiscalía de la Audiencia Nacional no considera procedente recurrir la sentencia del caso Faisán. ¿Está estudiando darle instrucciones en sentido contrario para que el Ministerio Público apele al Tribunal Supremo? Alicia González, de Es Radio. ¿Tiene tomada ya la Fiscalía la decisión de recurrir la sentencia del caso Faisán? Y Arturo Flores le pregunta qué autocrítica ha hecho usted del resultado de sus decisiones sobre la actuación del Ministerio Fiscal en el caso Faisán. Bien, en su momento, una vez que, como en todos los casos de especial trascendencia, porque así lo requiere el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, por parte de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, se me sometió el proyecto de calificación. Tras consultar, obviamente, con la Fiscalía del Tribunal Supremo, establecí el criterio de que sería conveniente, a la luz de lo que en ese momento, y sigue siendo jurisprudencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo del delito de colaboración de banda armada, debía de plantearse una alternativa al delito de revelación de secretos, que era el de colaboración de banda armada. Esa decisión mía no fue contestada en modo alguno por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que simplemente aceptó el criterio correspondiente. Es verdad que estatutariamente el fiscal del caso puede expresar libremente su opinión, lo cual no es una muestra de la democracia interna del Ministerio Fiscal, manteniendo estrictamente los términos de la calificación. Por lo tanto, ante el tribunal nosotros hemos planteado una calificación alternativa: revelación de secretos y colaboración de banda armada. El tribunal ha elegido el criterio de la revelación de secretos. Nosotros estudiaremos la posibilidad de establecer o no el criterio de recurso correspondiente. Conozco el criterio de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y, evidentemente, nos movemos siempre sobre la base de que el tribunal ha aceptado una de las dos alternativas que nosotros le habríamos planteado. Por lo tanto, yo no he examinado críticamente, lo he dicho anteriormente, sino una posición que era de análisis riguroso de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, entender que ciertos hechos podrían entenderse como colaboración con banda armada. El tribunal legítimamente ha hecho un análisis de los hechos y una calificación jurídica, y nosotros y yo personalmente la acato respetuosamente, aunque pudiera discrepar de ella. Amparo San José le pregunta, señor fiscal general, ¿en qué aspectos de la reforma del Código Penal y del Código Procesal Penal no está usted de acuerdo? Pues del Código Procesal Penal ya lo he expresado públicamente y básicamente se resume fundamentalmente en que desde el Ministerio Fiscal entendemos que debería de depurarse aún más, en la línea de la máxima exclusividad posible, el papel de intervención del Ministerio Fiscal en la investigación. No nos parece prudente, aunque puede ser una opción perfectamente legítima, una cierta tutela permanente del juez de garantías y una cierta permanencia y presencia de las partes en el proceso. Luego, además, pensamos que cabría dar el paso decisivo de una desjudicialización de las faltas, que descongestionaría 800.000 procesos, de los cuales 325.000 tiene que asistir el Ministerio Fiscal, y en el que se produce casi un 65% de sentencias absolutorias. Además de ello, pensamos que un criterio de mayor radicalidad en la inmediación de la celebración de los juicios, lo que teóricamente, poco tópicamente se llama juez del mazo, ayudaría también a que la ciudadanía tuviera una respuesta inmediata, con una buena organización, colaborando con el Colegio de Abogados, con los colegios de abogados y de procuradores, y con unas dotaciones económicas y de infraestructuras suficientes, sobre todo en las grandes ciudades, a dar ese tipo de respuestas. En general, el Código Procesal Penal me parece que es una obra técnicamente muy depurada, y estos son los puntos de
discrepancias que son de discrepancia de naturaleza técnica, no en absoluto de la reforma, no en absoluto de la arquitectura. Y respecto del Código Penal, aparte de llamar la atención de la inacabable serie de reformas, algunas importantísimas, algunas suscitadas al hilo de la actualidad, desgraciadamente con nombres y apellidos, que yo creo que no hay ningún código penal tan importante, el sismógrafo de la democracia, como se ha dicho concretamente, que haya sido tan continuadamente renovado al respecto, pues ya se expresó por parte del Consejo Fiscal críticas de carácter absolutamente técnico. Algunas de ellas las he vuelto a reproducir como consejero de Estado nato y algunas de ellas se han corregido al respecto. Pero es que además yo soy extrañamente respetuoso y creo en las instituciones. Creo que ahora se va a abrir un debate en el Congreso de los Diputados y posteriormente en el Senado, donde estoy seguro que las aportaciones críticas del Consejo General del Poder Judicial, que también lo fue, del Consejo Fiscal y del Consejo de Estado, que no hayan sido tenidas en cuenta legítimamente por el Gobierno, seguro que van a suscitarse y estoy seguro que en la medida de lo posible las cámaras serán sensibles probablemente a muchas de esas modificaciones. David Ortega, concejal del Ayuntamiento de Madrid, ¿considera que la Administración de Justicia debiera de ser una competencia exclusiva del Estado? ¿Mejoraría su funcionamiento? Más preguntas. En su opinión, ¿cuáles deben ser los pasos para conseguir la tan ansiada autonomía entre Fiscalía y Poder Ejecutivo? Finalmente, la reforma de 2007 reforzó la independencia del fiscal general. ¿Es usted partidario de seguir reforzando esa independencia, por ejemplo, mediante su elección por el Parlamento? Bien, en cuanto a las competencias de justicia, yo soy muy respetuoso, creo que si yo exijo autonomía y no interferencia por parte de los poderes públicos, yo debo ser respetuoso con respecto al dibujo constitucional de los poderes. Y, evidentemente, la estructura del título 8º de la Constitución, la oportunidad de transferir competencias materiales y alguna parte personales a las autonomías ha producido, sin duda alguna, beneficios, eso sin ningún género de dudas. No seré yo el que diga que haya que retomar competencias en términos de justicia, porque sería una interferencia que yo no creo razonable por parte del Fiscal General del Estado en dicha opinión. Lo que sí he puesto de manifiesto es que, al lado de los aspectos positivos que ha producido la transferencia en algunos territorios de justicia, sí se ha producido, y parece un fenómeno absolutamente inevitable, una cierta fragmentación y descoordinación en la utilización de esos criterios. No todas las fiscalías tienen las mismas infraestructuras y los mismos medios tecnológicos, no tenemos un plan integrado de sistemas tecnológicos e informáticos tan necesarios para cumplir con el principio de unidad de actuación, pero a través de las comisiones mixtas que están funcionando bien con las comunidades autónomas y el plan que lleva el Ministerio de Justicia, estamos en el camino de ir corrigiendo algo que es absolutamente importante. Pero aunque no sea igualmente de competencias de justicia, tengo que decir que tampoco hay la necesaria y exigible interoperabilidad de los sistemas entre juzgados y fiscalías, y eso no tiene que ver con las competencias de justicia. Creo que obedece todo más, de alguna forma, a una concepción que ha ido demasiado improvisada a la hora de desarrollar la sociedad de la comunicación. Y respecto de la autonomía, pues ya lo he expresado. Creo que el marco del Estatuto Orgánico del año 2007 en cuanto a la figura del fiscal general es bastante suficiente. No me parece ni bien ni mal la elección por el Parlamento. Creo que requiere una modificación constitucional, pero en todo caso, además, lo elija quien lo elija, el fiscal general del Estado, hay que legitimar esa posición de autonomía, no hacer bandería de las decisiones que pueda tomar el fiscal general del Estado, aunque inevitablemente la crítica política está ahí y hay que aceptarla concretamente, y existen mecanismos que propondremos en el modelo del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para no hacer tan absoluto el papel de monarca absoluto del Fiscal General del Estado en controles internos de la propia carrera, y hay que avanzar, como ya he dicho, y se ha avanzado extraordinariamente en términos de individualización presupuestaria, autonomía administrativa del Ministerio Fiscal y en los campos, en definitiva, que en el día a día aseguran una posición garante de autonomía del Ministerio Fiscal. Carlos Torres dice: la Fiscalía General está estudiando la posibilidad de actuar en relación con los indicios de presunto delito
en el espionaje o control masivo de conversaciones telefónicas en territorio español llevadas a cabo supuestamente por la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, según señalan, parece ser, las investigaciones de los servicios secretos españoles? Todavía no he tenido noticia de datos absolutos que permitan esa actuación. En su momento, y si así se acreditara y así tuviéramos datos correspondientes, la misión del fiscal en España, a diferencia precisamente de Estados Unidos, no rige el principio de oportunidad. Estamos sujetos al principio de legalidad y, por lo tanto, cualquier actuación que en territorio nacional o afectara a ciudadanos españoles pudiera ser objeto de persecución, lo será por parte del Ministerio Público. Albert Calatrava, de Catalunya Radio. ¿Qué respuesta debe dar el Estado si Artur Mas convoca el referéndum al margen de la ley? ¿Cree que se debería suspender la autonomía, como han planteado algunas voces? No opino de criterios estrictamente que corresponden a la política, de igual forma que exijo respeto para la posición de autonomía del Ministerio Fiscal. Por lo tanto, las decisiones políticas corresponden al Gobierno de la Nación y las tomará, estoy seguro, en el marco de la Constitución. Y lo único que he dicho y sigo proclamando es que la Constitución nos la dimos todos los españoles, a todos los españoles. Existen mecanismos de corrección o de reforma de la Constitución y cualquier lectura que se haga dentro de la Constitución tiene mi apoyo, nada fuera de la Constitución. Pedro Gómez, de La Sexta, dice, ¿sigue pensando que Luis Bárcenas debe seguir en prisión? Los fiscales que llevan el caso concreto y determinado así me lo han transmitido y estoy convencido de ello. Las circunstancias no han variado, por lo tanto, la situación de prisión provisional desde el punto de vista de la Fiscalía y de este fiscal general del Estado debe mantenerse. Pedro Jiménez, de la cadena SER. En el estado actual de la causa, la Fiscalía se opondría a una eventual actuación en calidad de imputada de la infanta Cristina. En este momento, lo he insistido desde el primer momento, la posición que me transmite el fiscal encargado del despacho de la causa correspondiente es que no han existido hasta este momento ningún indicio, ningún dato que permita deducir que las actividades en esa sociedad por parte de la infanta han incurrido en un ilícito penal. Si así hubiera sido, evidentemente se me hubiera hecho la propuesta y habríamos actuado en consecuencia. Como no ha variado estas circunstancias, la posición del fiscal que despacha el asunto, que respalda absolutamente, que está haciendo un magnífico trabajo el señor Rach, es de mantener esa situación. Arturo López, el Estado tendrá que indemnizar al promotor de la planta Castor, aunque se pruebe que hubo negligencia o falta de previsión. ¿La Fiscalía General está actuando en algún sentido? ¿Descarta investigar para comprobar o descartar indicios de delito en la autorización y también en la instalación de una planta de gas que presuntamente ha producido los seísmos? La Fiscalía de Castellón abrió diligencias de investigación, está actuando en el sentido de los datos de los que disponemos, que son datos de, vamos a decir, de ejecución de la actividad de la planta. Si ha habido problemas respecto de la autorización, cuando tengamos los datos suficientes actuaremos en consecuencia, pero desde el primer momento la Fiscalía de Castellón está actuando en este sentido. Elisa Polero, de La Opinión, dice, en varias ocasiones explicó que el 11M se había cerrado con algunas incongruencias y que se iba a retomar. ¿Cómo va? ¿Se siguieron haciendo investigaciones? ¿Dónde fue a parar el vagón que apareció en unos almacenes? Yo no he dicho en modo alguno, con todo el respeto, lo que se afirma de ese tipo. Lo que dije, y sigo insistiendo, es que el juicio del 11M está cerrado procesalmente, es cosa juzgada. Si hay alguna derivación fuera de ella que haya que investigar o cualquier otra circunstancia, para eso están los tribunales de justicia y el vagón está en la situación de custodia que se estableció en su momento, en un proceso ese que está totalmente cerrado. José María Rivas, de Servimedia, le pregunta qué va a hacer la Fiscalía en el caso del niño discapacitado de San Cristóbal de la Laguna, Tenerife, al que niegan ser escolarizado en un colegio público. ¿Está actuando la Fiscalía de Canarias en relación con este asunto? La posición del fiscal es precisamente muy activa, absolutamente proactiva en todos los temas de menores, que es un mazo de actuación tradicional y muy importante del Ministerio Fiscal. Precisamente de entre las especialidades del Ministerio Fiscal, la fiscal de sala delegada de menores tiene al día todo este tipo de actividades y no les quepe la menor duda que en defensa de cualquier situación de desigualdad contraria a la ley y muy especialmente de menores está actuando y actuará el Ministerio Fiscal. ¿Qué valoración puede hacernos
Señor fiscal general, de la anulación por la Audiencia Nacional de la expulsión del fiscal Fargo, resolución que se basa en que se vulneraron sus derechos fundamentales. ¿No se siente usted desautorizado? Bueno, no vuelvo a insistir otra vez que cuando se adopta una posición jurídica, la palabra no es desautorizado. Sencillamente, el tribunal, en este caso la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, no lo ha estimado. Tengo que decir que en este caso concreto determinado hay una propuesta que inicia la inspección fiscal de sanción del expediente disciplinario, propuesta que se examina por el Consejo Fiscal que apoya la sanción correspondiente, que acepto, que se envía al Ministerio de Justicia, que confirma la sanción y la persona interesada, el compañero interesado sancionado de esta forma, recurre, obviamente, está en su derecho a la audiencia, a la sección de la Audiencia Nacional. La sección de la Audiencia Nacional no aceptó las tesis del Ministerio Fiscal y nosotros vamos a interponer recurso de casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo para que sean ellos los que decidan la posición de esto. No me siento desautorizado ni yo, ni la Inspección, ni el Consejo Fiscal, ni el Ministerio de Justicia. Sencillamente entendemos que era una situación grave de infracciones estatutarias, lo razonamos suficientemente, el Tribunal en el ejercicio de sus competencias no lo ha entendido así y nosotros intentaremos que el Tribunal Supremo, siempre con argumentos jurídicos, cambie la opinión. Para terminar, señor fiscal general, ¿puede darnos algún detalle más sobre el nuevo libro blanco de la Fiscalía? Calendario, contenido, etcétera. Sí, el libro blanco está. El libro blanco, como he dicho reiteradamente, es el propósito del Ministerio Fiscal de mirar hacia adentro para mirar hacia afuera, de examinar cuál es la situación del Ministerio Fiscal internamente en 4 campos. ¿Son suficientes o excesivas las funciones que se nos atribuyen? ¿Tenemos medios materiales, personales de plantilla, de personal auxiliar, medios tecnológicos, informáticos suficientes para desarrollar nuestras funciones? ¿Tenemos una estructura formativa suficiente para hacer frente a los desafíos, tanto inicialmente de los fiscales que ingresan como los fiscales que están continuamente? Sobre esa situación, el Ministerio Fiscal ha reflexionado durante un año, se han celebrado juntas de Fiscalía, ha habido aportaciones individuales, el Consejo Fiscal ha examinado todas ellas, las ha sintetizado y el libro blanco, que verá la luz, espero, en un mes o mes y medio, lo que contiene es precisamente esa radiografía, esa fotografía al minuto de la situación del Ministerio Fiscal, críticamente y autocríticamente. Y eso va a implicar, como he dicho, propuestas. Es un libro blanco en el que se hace un diagnóstico de la situación, pero va acompañado de conclusiones concretas y de propuestas concretas, porque la idea fundamental es que sirva de referencia acerca de todo aquello que desde el Ministerio Fiscal pensamos que debe mejorar tanto en nuestra propia actuación, no queremos mirarnos estrictamente el ombligo, como desde el punto de vista de los poderes públicos para suministrar los medios o corregir, incluidas propuestas de tipo legislativo. En nombre de Red Eléctrica, de Asisa y de BT, don Luis Argüello Álvarez, secretario general de esta última, va a despedir el acto. Señor fiscal general del Estado, me corresponde una vez más el honor de despedirle. Dice, algún día me contará usted, cuando nos encontremos por ahí, una duda que me corroe desde hace tiempo de por qué la institución, que mientras no éramos un reino se llamaba del reino, desde que somos un reino no se llama así. Pero, en fin, son esas cosas que tiene la historia pintoresca. Quiero agradecerle sus palabras, que hemos escuchado con muchísima atención. No le oculto que algunos que nos dedicamos al sector, cuando habla de modernización tecnológica, escuchamos aún con más atención. En los futuros concursos nos vemos para ver si nos adjudicamos parte de esa actividad. Y agradecerle sus palabras y el esfuerzo personal y profesional que supone el asumir un cargo de esa categoría en que casi se queda uno solo ante el peligro, pero desde luego lo que queda es expuesto al público por la importancia de los asuntos en que interviene, en ese esfuerzo de cumplir lo que nos decía Montesquieu, de solo podemos ser iguales ante la ley. Muchas gracias.